¿cuáles son? ¿Cuál está pegada al hueso? La dura madre, ¿no? Dura madre. Luego, vía madre es la que está pegada al cerebro, ¿no ves? Vía madre, exacto. Y la del centro es la aracnoide. Por eso son las leptomeninges que se dice, ¿no? Ya. ¿Y dónde se encuentra el líquido cefalorraquídeo? ¿En cuál de estas? ¿Dónde? ¿En qué parte del aracnoide? ¿Cómo se llama el espacio? Subaracnoideo. El espacio subaracnoideo, ¿no? Y es ahí donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo que cubre no solamente a la parte del cerebro, sino también a todo lo que es la médula espinal, ¿no? Entonces, como siempre, vamos a comenzar con la definición de nuestra patología. ¿Cuál entonces va a ser nuestra definición si ya sabemos? ¿Cuál es la definición de meningitis? Ya les he dado claves. A ver, la inflamación de las meninges, pero debido a qué se inflaman. Que itis, meningitis, cuando hay este refrío o sufijo, siempre es inflamación, ¿ven? Pero esa inflamación se debe a qué? ¿A qué razón? ¿Por qué? ¿Qué ocurre en este espacio subaracnoideo? ¿Qué ocurre con estas meninges? ¿Por qué se inflaman? Un proceso bacteriano. Ya, por bacterias, por hongos, por parásitos, ¿no? Y virus, ¿no? Pero ¿qué ocurre para que esas bacterias atraviesen esta barrera hematoencefálica? ¿Cómo llegan acá? Tienen que saber eso para poder analizar qué medicamentos vamos a utilizar y cuáles son, digamos, la evolución de la enfermedad o cuáles son los síntomas. ¿Qué ocurre? Primero, ¿qué tiene que haber? ¿Por dónde pueden entrar esos virus, bacterias, parásitos que ustedes me dijeron? ¿Por qué contactos? ¿Por qué? Ya parte de la fisiopatología es una parte que atraviesa los vasos sanguíneos, pero antes de llegar ahí, ¿por dónde entra? Inhalatoria, nariz, a través de la nasofaringe. ¿Por dónde más? Oído, ¿no? Primero acá y después oído y después recién al cerebro. Así. No, menos. ¿Por dónde entran esos virus a nuestro cuerpo? Ya me dijeron nariz, que sería nasofaringe. ¿Por dónde más? Amígdalas, ya, pero a través de la boca, ¿no? ¿Qué más? Otro. ¿Qué hacemos cuando tocamos algo? Cuando tocamos una igual superficie, así que esté contaminada, igual. Hacemos contacto, nos llevamos a la boca o a la nariz, igual atraviesa todo eso. Y así es como llega nuestra bacteria o nuestro virus, llega a la parte, primero, nasofaringea, a veces por continuidad puede llegar a la parte de las meninges. Y si no es por continuidad, puede haber a través del torrente sanguíneo. A través del torrente sanguíneo llega ¿hacia dónde? Hacia acá. ¿Cómo se caracteriza la aracnoides? ¿Cómo son su aspecto anatómico? ¿Te acuerdas? ¿Qué forma tienen? La aracnoides es generalmente como telarañas, ¿no? Así. Pero esas telarañas, ¿qué son? Son vasos sanguíneos, exactamente. Es muy vascularizada. Por eso es que aquí, a través de la torrente sanguíneo, pueden llegar acá los virus y bacterias o otro microorganismo. ¿Ya? Y a través de eso, entonces, ya hay la inflamación de las meninges. Pero cuando hay la inflamación de las meninges, recién aparecen los síntomas, ¿cierto? Eso es un fisiopatología. Entonces, nuestro concepto, ¿qué va a ser? Aparte de que es la inflamación de las meninges, pero algo, ¿por qué? Por el ingreso. Exacto, por la invasión de microorganismos, ¿no? Microorganismos patógenos que serían bacterias,
virus, hongos, y menos frecuente, pero igual puede haber parásitos. ¿Cierto? Entonces, es la inflamación de las meninges causada o motivada por la invasión de microorganismos patógenos como virus, bacterias, hongos o parásitos. ¿Ya? Pero hay otro término muy similar, que sería encefalitis. Esto para que no confundan. Si hablamos de encefalitis, ¿qué afectamos? Exactamente, el parénquima cerebral. ¿Ya? A diferencia, acuérdense de la meningitis, acá estamos hablando de las meninges, por eso dice que es la inflamación de la leptomeninges, ¿no? En cambio, la encefalitis igual es la inflamación, pero es el parénquima cerebral o del cerebro, ¿no? Ya. Igual lo mismo, debido igual a la invasión de microorganismos patógenos. Entonces ustedes ya van a ver que hay una diferencia clínica entre ambas. ¿Ya? Las que de inicio vamos a hablar sobre meningitis. Ahora que ya nosotros sabemos la definición y hemos dicho que está causada por estos virus, entonces vamos a ver la etiología. Dentro de los virus, vamos a comenzar con lo más simple. ¿Cuáles serían los virus más frecuentes que afectan o que llegan a producir una meningitis? No les estoy diciendo por grupo etario. Cualquier virus que afecte, ya sea recién nacidos, escolares, nada. Ya. Los más frecuentes son el citomegalovirus, el herpes virus, el virus de la papera, el Epstein-Barr, y los adenovirus. Estos son los más frecuentes. Generalmente puede producir en recién nacidos, escolares o escolares. El parvovirus también, pero los más frecuentes son estos. Entre las bacterias, ¿cuáles serían? Acá sí ya les voy a hacer la diferencia en los recién nacidos hasta 3 meses de edad. 3 meses. ¿Cuáles serían esas bacterias que producen recién nacidos y 3 meses de edad? ¿Se acuerdan de la neumonía que hemos hablado? O la infección urinaria también. ¿Qué bacterias habíamos mencionado? ¿Cuál? Escherichia coli. ¿Cuál más? Estreptococo beta hemolítico. Estreptococo beta hemolítico del grupo A. Aparte, Listeria, monocitógenes. Escherichia coli es la primera. Y acá también va el Streptococo agalactiae. Estas son las más frecuentes acá. Acá falta el Haemophilus influenzae. Influenzae del tipo B. Estas son las más frecuentes en estos niños, recién nacidos y 3 meses de edad. Pero en niños ya más de 3 meses
hasta 3 años, ¿cuáles llegan a ser frecuentes? ¿Cuáles son los frecuentes de la neumonía? El estreptococo pneumoniae. Y aquí está el otro que sería la Neisseria meningitidis. Y también el Haemophilus influenzae. Entonces ya, acá, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae tipo B. Esse primeiro é de hasta 3 meses? Esto es de más de 3 meses a 3 años. Ok. Y esto es de recién nacidos hasta 3 meses. Ok. ¿Ya? Los primeros 3 meses de vida. Y de 3 meses hasta 3 años. Ya en niños más de 3 años, ¿cuáles continúan como gérmenes frecuentes? Sobre todo acá sigue el Streptococcus pneumoniae. Está igual la Neisseria meningitidis. Y acá está el Estafilococo aureus. Meningitidis. Y el Estafilococo aureus. Ya esos se van siendo más predominantes. Si se dan cuenta, la mayoría de los gérmenes en todas las infecciones se van repitiendo. Una que otra de repente se hace específico para cada patología, pero son las mismas que afectan de acuerdo al grupo etario. ¿Ya? Por eso es importante que nosotros en recién nacidos y 3 meses siempre estemos pendientes ante cualquier tipo de síntomas, porque cualquier tipo de síntoma inespecífico puede ser incluso una meningitis. Por ejemplo, la fiebre, que también lo vemos en la neumonía, que vemos en la infección urinaria, también es acá. Entonces, por eso le digo que son gérmenes son gérmenes que se van repitiendo en estas patologías que causan casi la misma patología. Por lo tanto, los síntomas muchas veces no nos ayuda del todo a distinguir qué patología es en el niño en ese momento. Pero sí, los antecedentes, el cuadro clínico asociado, pues eso sí nos va a ayudar a distinguir. ¿Ya? Y obviamente el examen físico, que es la clave para que nosotros podamos distinguir si es una neumonía, una hito o una meningitis. Ya, más adelante lo vamos a ir viendo. Hasta acá tienen alguna duda. ¿Saben qué es una meningitis? ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes? Ya. Es una patología, si bien no es tan frecuente como la neumonía, pero es mucho más letal que la neumonía. Por eso es tan importante saber diagnosticar de manera precoz una meningitis y no llegar ya con un paciente convulsionando, que ya deja muchas veces secuelas, porque esta enfermedad sí mata y deja también secuelas, si es que no se trata a tiempo. ¿Ya? En relación al cuadro clínico, al igual como la etiología, lo vamos a dividir por grupo etario. ¿Ya? Igual van a estar los niños. Vamos a dividirlo en recién nacidos y lactantes. Y los acá preescolares. Y escolares. ¿Etiología recién nacido? Esto no, esto ya es el cuadro clínico, la etiología ya les acabo de dar. Dijimos que la etiología igual se divide, ¿no? Niños menores de 3 años, lactantes, y igual el cuadro clínico lo mismo. Van a ver la diferencia acá. Cuando hablamos de cuadro clínico, en meningitis siempre le van a pedir una triada. ¿Cuál es esa famosa triada? ¿Qué da? Fiebre,
cefalea y qué más. Rigidez de nuca, ¿no? Esa es la triada. Ya. Esta triada, si bien nosotros la podemos aplicar a este grupo etario, porque sí se puede evaluar rigidez de nuca, pero a estos niños recién nacidos y niños lactantes aún no hay signos meningios. ¿Por qué razón aún no hay signos meningios? ¿Qué está pasando en el sistema nervioso central en estos niños? De 0 meses o 0 días hasta más o menos los 2 años, que son los lactantes. ¿Cómo? Está en desarrollo. O sea que la mielinización todavía no es completa. Por lo tanto, esto de los signos meningios, rigidez de nuca, no podemos evaluar. Por eso es importante otros signos que lo vamos a ver acá, para ver ustedes darse cuenta que sí es una meningitis. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a haber en los lactantes? Sí puede haber fiebre, pero aparte de fiebre, ¿qué otra cosa podría haber? Lo contrario, distermia va a haber. Va a haber fiebre o hipotermia. Las dos cosas puede haber, ¿ya? Porque los recién nacidos no llegan a regular bien la temperatura, entonces puede haber hipotermia. En cambio, en los preescolares siempre va a haber fiebre. Hipotermia, muy raro que lo haga. La fiebre sí. Cefalea. ¿Creen que los lactantes podamos evaluar la cefalea? No habla. ¿Cómo podemos evaluar esto? ¿Cómo podemos distinguir? ¿O cómo podemos pensar que algo le duele? Por el llanto. Entonces va a estar ese niño irritable. ¿Ven? Entonces acá va a haber irritabilidad. Pero en los preescolares ya dicen, por lo menos señalan, ¿no? Entonces, ¿qué le duele? Acá sí va a haber cefalea. Ya. ¿Y esa cefalea cómo es? Intensa, pulsátil, ¿no? Ya, entonces, cefalea, ok. Y la otra que eran los signos meningios, la alteración neurológica. ¿Qué puede haber acá en los niños? Exactamente, convulsiones. Ya, convulsiones que en ocasiones pueden ser generalizadas o focalizadas. Muchas veces hay pacientes neonatos o lactantes que nos entran con el diagnóstico de síndrome febril y cuando se van de alta resultan ser una meningitis. Entonces, esa convulsión febril no era su diagnóstico. Acuérdense que cuando llevamos convulsión febril, les dije, uno de los criterios de diagnóstico es que no esté asociado a una infección del sistema nervioso central, es decir, que no sea una meningitis, que no sea una encefalitis, ¿no? Entonces, ahí a veces ya cambia. Entran por convulsiones, pero resulta que las convulsiones eran por la meningitis y no era una convulsión febril. En los niños grandes, ¿creen que sí va a haber convulsión? En menos porcentaje, pero sí hay. ¿Ya? Sí puede haber convulsión, pero antes de las convulsiones aquí sí hay los signos meningios. Aquí sí se cumple la triada. ¿Cuáles son esos signos meningios? ¿Cuáles son? Rigidez de nuca, ¿cuál más? El signo de Kernig, ¿no? ¿Y cómo se realiza? Kernig, signo de el de rigidez de nuca, ¿cómo se aplica? ¿Qué se hace? ¿Cómo tiene que estar el paciente? Supongamos que este es nuestro paciente. Que se hace una flexión del cuello para ver, ¿no? Y eso es la resistencia que hay y el dolor a la vez. Entonces eso es rigidez de nuca. Pero si evaluamos signo de Kernig, ¿cómo lo evaluamos? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos igual el cuello o qué otra parte del cuerpo?
La rodilla, no está agarrando. Levantamos un miembro inferior, ¿no? Sobre todo la flexión de la rodilla hacia el abdomen y luego hacemos una extensión de la rodilla, pero esa extensión es dolorosa y a la vez el contralateral del miembro hace como una flexión, ¿no? Eso es positivo, cuando ocurre todo eso es positivo. ¿Saben cómo hacerlo? Más o menos. Supongamos que este es nuestro paciente. Les dije que elevo esta pierna hacia la rodilla flexionada inicialmente, lo elevo hacia el abdomen, ¿ya? Cuando lo elevo provoca ya dolor, pero cuando hago extensión de la rodilla, quiero hacerlo así el pie, todo extendido, le provoca mucho más dolor y el otro lado de la pierna lo que me hace es otra flexión, espontánea, yo no lo hago, ¿ya? Entonces cuando ocurre todo eso, es positivo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando hay el signo de bruxitis positivo? ¿Qué ocurre o cómo lo evaluamos? La flexión del cuello. ¿Y cuál es la respuesta para que sea positivo? Flexionan los miembros inferiores, ambos, las rodillas sobre todo, ¿no? Y esto es igual a algo espontáneo. Y hay obviamente dolor. En todos estos hay dolor, ¿ya? Por eso se evalúa más en niños preescolar y escolar y obviamente adultos, ¿no? Adultos sí o sí. ¿Ya? Hasta aquí me están entendiendo esto. Esto es súper importante. Por ejemplo, si yo les pregunto cuadro clínico de un lactante con meningitis y ustedes me ponen rigidez de nuca, así, ¿no? Eso está la pregunta mal. Por la misma razón de que les estoy explicando que los lactantes y recién nacidos no se evalúa signos meningios porque es poco evaluable, ¿ya? Y no hay esa respuesta. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber esto, fiebre, irritabilidad, convulsiones. Pero ¿qué más puede haber? Porque eso no son los únicos signos que puede haber. ¿Qué más puede haber? Los neonatos puede haber rechazo a la alimentación. ¿Qué más? Aparte de estar irritable, hacer rechazo, ¿qué más puede haber? Sí puede haber, pero ya cuando hay asociado con convulsiones, ¿no? Ya después, más adelante. Pero antes de eso, síntomas más precoces. Vómitos. ¿Se acuerdan que igual los vómitos también son parte del cuadro clínico? Y en ambos puede haber los vómitos. Sobre todo esa cefalea que está asociada a vómitos. ¿Y cómo tienen que ser los vómitos para ser benditos? Explosivos, ¿no? Proyectil. Vómitos explosivos. Lo mismo, esos vómitos también hay acá en los recién nacidos. ¿Ya? ¿Qué más? Un sueño más frecuente de lo normal. ¿Qué pasa? ¿Cuántas horas más o menos duerme un recién nacido, un lactante al día? 18 horas. Sí, entre 16 y 18 horas. Pero estos niños duermen mucho más todavía. Es más, la mamá dice, no se levanta, o sea, no pide teta, no se alimenta, está solo para dormido. ¿Ya? Entonces, igual eso nos tiene que hacer sospechar que hay un daño neuronal más frecuente, ¿no? Más horas. Igual y acá, ¿qué puede haber acá en los preescolares? Aparte de que hay sueño con los niños pequeñitos, pero en los preescolares y escolares, ¿qué puede haber? ¿Cansancio? Eso o somnolencia también. ¿Ya? Somnolencia. Esos son los síntomas más importantes, ¿ya? De manera general, en ambos grupos etarios. Pero ahora hay uno que es el que es más letal y el que todos tememos, sobre todo acá. Ya ha habido un alza recientemente que es la meningitis causada por meningococo, ¿cierto? ¿Qué características, aparte de estas, tiene la Neisseria meningitis? ¿Qué provoca en la piel o qué provoca en toda la parte neurológica del niño cuando tiene meningitis por esta bacteria? Rojo. Exacto. ¿Cómo se llama eso? Esto ya sería por Neisseria meningitis.
Esto es algo muy específico, algo para que se den cuenta, ¿ya? Pueden venir por petequias. ¿Y qué más? Pueden presentar también un rash extenso, ¿ya? No solamente las petequias. Y trastornos de coagulación. A veces este rash se convierte como si fueran hematomas todo el cuerpo, ¿ya? Entonces esto es muy característico de la meningitis por Neisseria meningitidis, ¿ya? Pero obviamente acompañado con todos estos síntomas que les estoy diciendo, ¿no? ¿Ya? ¿Hasta acá tienen alguna duda? Acuérdense, niños recién nacidos y lactantes, no hay signos meningios, pero sí hay el resto de los síntomas. Hay fiebre, hay irritabilidad, puede haber convulsiones, rechazo a la alimentación, vómitos, sueño un poco más de lo normal, ¿no? En los preescolares y escolares sí ya podemos evaluar los signos meningios y ahí se cumple la triada. Fiebre, cefalea, signos meningios, convulsiones, los vómitos excesivos y la somnolencia o inapetencia y otros signos más, ¿no? Hasta acá vamos ya, no llegamos a distinguir si es viral o es bacteriano, pero generalmente estos síntomas que les estoy mencionando son de una meningitis bacteriana, porque es la más frecuente, porque muchas veces nosotros llegamos a tener una meningitis viral, pero no nos llegamos a percatar, porque a veces son solamente cuadros que pueden llegar a ser leves, que pueden pasar como un resfrío o con una cefalea y pasar de forma asintomática, inapercibida, ¿ya? Y ya saben que el tratamiento de los virus es asintomático. Muchas veces le damos para la fiebre, mejoró y pasó. Pero donde nos llegamos a complicar son en las bacterianas. Esas sí llegan a ser. Y algo muy importante que se nos olvidó en los recién nacidos y en los lactantes es en los menores de 18 meses que hay que podemos evaluar para ver si hay alguna afectación, la fontanela, exactamente. Entonces, en el examen físico, la fontanela anterior debemos evaluarlo en estos pacientes recién nacidos y lactantes, ¿ya? Tanto menores como mayores, ¿no? ¿Y cómo va a estar esta fontanela anterior? Si hay una meningitis. Abombada, ¿ya? Sí o sí, me tienen que colocar fontanela anterior abombada. Ok. Ahora, ya tenemos nuestro cuadro clínico, nuestra etiología, cuadro clínico, y ahora vamos a realizar el diagnóstico. ¿Cómo llegamos a realizar el diagnóstico de la meningitis? Uno, con el cuadro clínico que nos acompaña, la clínica. Pero también acá ya necesitamos laboratorio. En cualquier caso, doctor, En la viral o en la bacteria, en cualquier caso. le digo si es recién nacido, lactante, en cualquiera de los grupos etarios. Yeah. ¿Ya? Obviamente que el cuadro clínico cada uno es diferente, ¿no? Pero ya estamos sospechando la meningitis. Entonces, ¿cómo lo vamos a llegar a confirmar? Tenemos nuestra sospecha, exacto, tenemos nuestra sospecha con la clínica, pero ¿cuál es nuestro laboratorio de acá, el cual estándar de la meningitis? Punción lumbar. Ok. Esa es la punción lumbar, es lo más importante, pero lamentablemente es uno de los procedimientos que menos se está realizando actualmente, ¿ya? Pero sí se debe hacer. Eso es el gol estándar para un diagnóstico de meningitis. Pero ¿qué llegamos a ver en la punción lumbar? ¿Qué hacemos? ¿Qué estudio realizamos? El estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿no? El que dijimos que atravesaba todo, cubría todo lo que era
el cerebro y la espina, la médula espinal, ¿no? Del estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿qué aspectos vamos a estudiar? Ya, pero aparte de eso, primero vamos a hacer lo citológico, ¿no? Citológico, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a pedir un cultivo, una tinción de grano. En lo citológico es donde vamos a ver. ¿Qué vamos a ver en lo citológico? Acá lo voy a borrar esto porque quiero que sepamos que el estudio, lo primero que va a salir o nos van a reportar cuando hagamos una punción lumbar va a ser un estudio citoquímico, ¿ya? O el citológico. Porque el cultivo demora 3-4 días, eso no vamos a esperar resultado. La tinción de grano sí también no lo reporta, pero a veces demora, depende del reactivo. Entonces, ese citoquímico, a nosotros nos importa dos cosas, ¿ya? Uno, la celularidad. La celularidad. Después, el diferencial de esa celularidad, la presencia de proteínas y de glucosa. Eso es la parte química, ¿no? Pero también al inicio nosotros con solo ver lo que es el líquido cefalorraquídeo podemos determinar a veces o sospechar de qué tipo es viendo el color. Entonces ahora vamos a ver la diferencia que hay de estos aspectos en una meningitis viral y una meningitis bacteriana. Y esto que sería lo normal, más o menos, ¿eh? Pero eso más. El color, ¿qué color va a ser en la viral? Transparente. Un color transparente o claro, ¿no? ¿Y lo normal qué sería? Es como es agua de roca, ¿no? O sea, es mucho más, todavía mucho más claro que un transparente. Por eso dice agua de roca, lo comparan con eso. ¿Y en la bacteriana cómo se va a ver? Turbio. Ya. En cuanto a la celularidad, lo normal, ¿hasta cuánto es? ¿Recuerda? De 5 a 10 máximo. Algunas literaturas dicen de 0 a 5, otros de 0 a 10, pero de ahí no pasa. Ya, eso es lo normal que puede haber. Pero en la viral, ¿cuánto puede haber? ¿Cuánto tendría que ser? Generalmente se reporta en cientos, pueden ser menor a 100 células por milímetro cúbico. Y en la bacteriana, miles, generalmente. De 1000 es mayor a 1000 células por milímetro cúbico. Esa es la diferencia. Ya solo con la celularidad podemos ir viendo. Menos de 100 células por milímetro cúbico en la viral. Pero en cambio en la bacteriana es 1000, 10.000 hasta 100.000 células. Mayor a miles, ¿ya? Por milímetro cúbico. Y el diferencial, a diferencia acá, los diferenciales me refiero a polimorfos, que son igual que los segmentados, que los neutrófilos, y los mononucleares, que serían los linfocitos, ¿no? En la viral, ¿cuál predominaría? Los linfocitos o mononucleares, no monocitos, mononucleares, ¿ya? O si no, los linfocitos. Y en la bacteriana, los neutrófilos o polimorfonucleares, ¿no? Y en cuanto a proteínas, en la viral, ¿cómo puede estar? ¿Se altera o no se altera en la viral?
No, casi siempre están normales. En cambio, en la bacteriana, Sí. ahí sí se eleva. Ya, ahí están elevadas. Generalmente eso lo relacionan porque hay mayor degradación de enzimas, de la parte celular, entonces por eso hay aumento de las proteínas. ¿Y la glucosa? Normal. Puede estar normal generalmente o disminuida, pero ligeramente disminuida en la viral. ¿Y cómo va a estar en la bacteriana? Bien disminuido. Disminuida. ¿Por qué? Para que no se olviden, generalmente porque se dice que las bacterias consumen glucosa. Entonces, para que no se olviden eso. No les estoy pidiendo, incluso no les puse acá los rangos normales para que no se complique más, pero por lo menos tienen que saber cómo se comportan todos estos parámetros en un líquido cefalorraquídeo. Diferenciar entre una viral y una bacteriana. ¿Ya? Si se dan cuenta, la celularidad son muy diferentes, todos los aspectos son muy diferentes entre una y otra. Es lo básico que debemos saber para una meningitis. ¿Ya? Pero aparte de esto, voy a borrar. Aparte de esto, nosotros, en caso de que no lleguemos a tener la opción de realizar un líquido cefalorraquídeo, o sea, una punción lumbar, porque hay contraindicaciones, ¿saben? Por ejemplo, cuando hay una hipertensión endocraniana no se puede realizar una punción lumbar porque podemos enclavar al paciente y ahí sí, muerte segura. Entonces, hay ciertas contraindicaciones. Cuando, por ejemplo, están con una sepsis a punto de partida de la piel, esa zona, por ejemplo, tampoco, porque hay más riesgo de contaminar la vía neurológica, entonces tampoco se realiza. ¿Ya? Pacientes que tengan alguna patología que contraindiquen, por ejemplo, los que son mielomenicoceles, tampoco podemos hacer. Entonces, en esos casos, a veces nos asociamos, nos auxiliamos de otros exámenes complementarios, ¿como cuáles? Por ejemplo, los reactantes de fase aguda que siempre les menciono, que va para todo tipo de infección, ¿no? Que sería, primero, un hemograma, ¿no? Acá en el hemograma, ¿qué vamos a observar? ¿O qué vamos a nosotros inmediatamente buscar el valor para ver si realmente, porque no nos va a decir si es una meningitis o no, pero sí nos va a ayudar, ¿no? Lo mismo que buscamos, ¿no? Los leucocitos, que son glóbulos blancos, recuento de plaquetas, ¿no? Su diferencial acá, si es segmentados o linfocitos. Y también acá buscamos la BCG, PCR y la procalcitonina. Y también solicitamos algo que es muy importante si no llegamos a hacer la función lumbar, el hemocultivo. Incluso al hacer la función lumbar también realizamos hemocultivo. Dijimos en su fisiopatología que muchas veces esta invasión de gérmenes era a través del torrente sanguíneo, ¿cierto? Entonces es otra forma de nosotros obtener qué germen puede estar presente en ese cuadro infeccioso. Entonces el hemocultivo más antibiograma. Esto, sobre todo para determinar el cuadro infeccioso. Pero ¿qué otros laboratorios tendríamos que pedir en nuestro paciente? Sabiendo toda esta afectación que hay. ¿Qué más tendríamos que pedir? Ionograma. Ionograma. ¿El ionograma por qué? Puede estar perdiendo electrolitos por activo. Sí, pero hay algo más, un poco más profundo. Si hay afectación neurológica, muchas veces igual puede haber desequilibrios. Acuérdense el síndrome de la DSH, que es el de como el de me olvidé.
secreción inadecuada de IDH, de sodio, la secreción inadecuada de sodio. Pero ahí es a través del eje neuronal renina-angiotensina, ¿ya? Pero eso cuando ya hay una alteración un poco más, con mayor secuelas a nivel cerebral, ¿ya? Sobre todo para eso, ¿ya? Más que por la fiebre no les va a afectar mucho, tampoco los vómitos. O sea, puede provocar una hipocalemia leve, pero no va a ser, aparte que son vómitos no muy frecuentes, ¿ya? Pero, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué les dije que había en la meningitis, en la Neisseria meningitidis? Entonces tenemos que pedir coagulograma, porque tenemos que ver si no hay alguna alteración ya que necesite corrección, ¿no? Entonces tenemos que pedir eso también. ¿Qué más hay que pedir? Aparte, algo que complementa el coagulograma. Dímelo. ¿Cuál? Dímelo. No tanto, eso es más infeccioso. Las transaminasas, función hepática, todo igual, todo va relacionado. TGO, TGP, y ahí igual va urea, creatinina, porque igual puede estar ya alterada la función renal. Entonces, todo esto sí lo tenemos que pedir. No importa que usted ya tenga el diagnóstico de meningitis. Usted, aunque ya le he hecho función lumbar, tiene que pedir, porque no solamente se va a alterar la función neurológica, también puede haber alteraciones multisistémicas. Por lo tanto, tenemos que pedir. A diferencia de las otras patologías que yo les decía que no, que solo bastaba con la clínica, acá no. Acá sí hay que pedir, ¿ya? Sobre todo si estamos sospechando de una meningitis bacteriana. Ahora, si fuera algo viral, si nuestra punción lumbar nos orienta a una meningitis viral, ¿qué tendríamos que pedir? ¿Qué más? El cultivo obviamente sí nos va a dar, ¿no? Si la presencia de bacteria, o tal vez podemos pedir, ¿qué cosa pedimos en los virus? El ELISA. El ELISA, pero aparte del ELISA hay otro más. Puede ser con PCR. cadena polimerasa. Exactamente. Reacción de cadena polimerasa. PCR específico para algún virus. Generalmente hay paneles virales que te lo hacen, la detección de antígenos virales. En este caso, de los más frecuentes de los que les he mencionado, ellos hacen esa detección. Obviamente es algo que, por ejemplo, el seguro no cubre, lo hacemos en la parte privada, pero sí lo hay. Así como pedimos cultivo o hemocultivo, igual hay como un cultivo, digamos, pero para virus, pero que es eso, el PCR, ¿ya? Que detecta todos los antígenos de estos virus, para tener algo más específico, ¿ya? Sobre todo si nos orienta a algo. Acuérdense que acá también hay... PCR qué? ¿Cómo? Hablan de PCR qué. Procalcitonina, BCG, procalcitonina y PCR. Acuérdense que también dentro de las bacterias menos frecuentes tenemos a la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis, y también el Treponema pálido, que es la sífilis. Ya muchas veces hacemos neurosífilis con los niñitos, sobre todo con el recién nacido. Esos pacientes también igual se les llega. ¿Por qué no lo tenemos entre los gérmenes más frecuentes? Porque generalmente no son cuadros muy agudos, son cuadros un poco más prolongados. Por ejemplo, un niño con sífilis que nace de manera congénita no hace inmediatamente una sífilis, de una meningitis por sífilis, sino lo va haciendo a los días. Igual que la tuberculosis, puede ser a la semana de tener y estar así con el cuadro latente y ya posterior nosotros darnos cuenta que es una meningitis por tuberculosis. Entonces, los cuadros más agudos y más frecuentes son estos que les estoy mencionando, que son cuadros de 2-3 días de evolución donde ya empezamos a ver estos signos, ya a diferencia de los otros, pero igual puede haber. ¿Okay? Ya. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro diagnóstico, realizamos nuestros laboratorios, nosotros necesitamos realizar
nuestro tratamiento, ¿no? Pero el tratamiento puede haber un tratamiento empírico o el tratamiento ya específico. Y también vamos a hablar aquí del tratamiento preventivo. ¿A qué llamamos tratamiento empírico? ¿Cuándo? Cuando damos un antibiótico de amplio espectro. Sí, uno, cuando usamos antibióticos de amplio espectro, pero además es porque utilizamos los antibióticos más sensibles para los gérmenes más sensibles, o sea, para los gérmenes más frecuentes de acuerdo al grupo etario. Ya, no necesariamente tiene que ser, depende del que tenga el paciente, pero si es un recién nacido, por ejemplo, vamos a utilizar algo que nos cubra, la Escherichia coli, que puede ser gram positivo, gram negativo, por ejemplo, la Escherichia coli gram negativo, ¿no? Pero también puede ser un estreptococo, un estreptococo agaractiae, que es gram positivo, entonces tenemos que cubrir las dos cosas. A eso se llama un tratamiento empírico, que cubra los gérmenes más frecuentes de ese grupo etario y que sea obviamente tu antibiótico de amplio espectro. ¿Ya? Entonces, ¿y el específico? Cuando sacamos un estudio y sabemos cuál es el Exactamente, cuando tenemos el cultivo o la PCR en el caso de los virus y nosotros le damos precisamente el antibiótico sensible para ese germen, ¿no? A eso me refiero. Entonces, generalmente nosotros comenzamos con el empírico, porque muy pocas veces tenemos la punción lumbar, el cultivo demora, como les dije, y el cultivo de líquido cefalorraquídeo también demora, entonces hacemos un tratamiento. Y al igual que la etiología, lo vamos a dividir el tratamiento por grupo etario. En los recién nacidos y hasta niños de 3 meses de edad, utilizamos doble terapia, ¿ya? Siempre vamos a utilizar 2 medicamentos. ¿Qué utilizamos? ¿Cuál sería nuestra primera opción? Ampicilina, gentamicina. Podemos utilizar ampicilina. Eso es empírico, ¿no? Es en el Sí, empírico, ¿no? sí, esto no todavía. Este es el relacionado y el con el cultivo. Ampicilina más. Podemos, en vez de la gentamicina, generalmente lo que utilizamos acá es cefotaxima. ¿Por qué no tanto? Sí lo utilizamos los gentamicina y amicacina, pero ¿por qué no tan de primera elección? No tienen una buena, no atraviesan en buena proporción a nivel del líquido cefalorraquídeo por la barrera hematoencefálica. Por eso, y no podemos utilizar dosis muy altas, acuérdense que son nefrotóxicos, entonces tenemos que cuidar eso. Entonces generalmente por eso utilizamos ampicilina, cefotaxima. Pero ahora acá, ¿se acuerdan la dosis de la ampicilina y la cefotaxima? ¿Cuánto era? En la neumonía o en la ITU. ¿Cuánto? 80, ¿no? No, más. Dijimos de 100 a 150, ¿no? Pero aquí utilizamos el doble, porque utilizamos, siempre ustedes van a escuchar, ¿sí? Sospecha de meningitis, antibiótico a dosis meningitis. ¿Qué significa eso? Dosis altas, lo máximo. Entonces, acá utilizamos a 300 miligramos por kilo igual por día. Lo mismo la cefotaxima, 300 miligramos por kilo por día. Esta es nuestra primera elección. Pero si vemos que con esto nuestro paciente en 48 horas no mejora, pasamos a nuestro segundo esquema, que ya sería cefotaxima más vancomicina. La cefotaxima se mantiene la misma dosis, 300 miligramos por kilo por día, y la vancomicina 60 miligramos por kilo por día. Esas son las dos opciones que tenemos de nuestros recién nacidos o menores de 3 meses, o niños menores de 3 meses. ¿Ya? Ahora, si ya pasamos
a nuestros niños preescolares y escolares, que son diferentes, acuérdense, diferentes los hernios. ¿Qué utilizamos acá? Ya no utilizamos generalmente la ampicilina. Directamente nos pasamos a cefalosporina de tercera generación. Y en este caso, igual, incluso la cefotaxima ya no. Tratamos de irnos a la ceftriaxona. Preescolar, sí. Acá abajo. Preescolar. ¿Por cuántos días, doctora? Buena pregunta. Cefotaxima. Ajá. En las meningitis, generalmente los esquemas son largos, ¿ya? Como mínimo, si en la neumonía decíamos 5 a 7 días, acá son de 7 a 10 días. E incluso 14 días o 21 días, dependiendo el paciente. Entonces, lo mínimo es por 10 a 14 días. Igual acá, por 10 a 14 días. Acuérdense que aquí, la meningitis, no estoy hablando en ningún momento de un tratamiento ambulatorio. Todo paciente con sospecha de meningitis, no importa la edad, se interna. Y todo es el tratamiento endovenoso. Incluso dependiendo del estado neurológico de este paciente, sí o sí, nosotros llegamos a colocarlo en un cuidado intermedios o tal vez terapia, ¿no? Dependiendo. Incluso muchas veces ni siquiera lo tenemos en hospitalización. ¿Cuánto es la dosis de la ceftriaxona en una neumonía? ¿Cuánto les dije? ¿O una infección urinaria? Ninguno. Están olvidando. Dijimos de 50 a 80, ¿cierto? Pero acá en la meningitis utilizamos 100 de entrada, 100 miligramos kilo día, que puede ser cada 12 o cada 24, pero sí o sí. Pero acá igual combinamos, también lo hacemos con vancomicina. A diferencia de las otras infecciones, a veces yo les decía en el escolar hay que dejarlo monoterapia, pero acá en la meningitis no. Por la alta mortalidad, por las secuelas que deja, es mejor generalmente cubrir tanto gram positivos como gram negativos. Y además acá les mencioné que ya está presente el estafilococo. Entonces también hay que tratar de cubrir. Aunque el estafilococo es más de pacientes inmunodeprimidos o pacientes que tengan alguna patología de base, pero igual hay que tratar. Y la vancomicina igual, es lo mismo. 60 miligramos por kilo por día. Ese esquema generalmente ya, si es que este esquema no nos llega a resolver, tenemos que pasar a meropenem, imipenem, pero ya es algo más complicado, ¿no? Pero por lo menos que me sepan porque ya si este paciente no me resuelve con esto, lo más seguro que ya lo tengo que tener en terapia o en cuidados intermedios y pasar a los otros medicamentos. ¿Ya? ¿Cómo? Igual, de 10 a 14 días. Esos niños no se dan de alta antes de ese tiempo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos nuestro tratamiento empírico, y generalmente ya cuando tenemos nuestro tratamiento específico, prácticamente la mayoría son sensibles a estos medicamentos. En caso como clínicos generales, ¿tenemos que hacer la referencia o podemos tratar nosotros? No, si tienes un área de hospitalización, tú lo puedes tratar, pero generalmente en primer nivel no hay hospitalización. Lo único que tienes es consultas, máximo tendrás observación, pero no tienes internación. Entonces tus pacientes sí o sí se tratan segundo o tercer nivel. ¿Ya? Sí o sí, de una tienen que mandar. Sospecha, se manda. Eso no hay discusión. ¿Ya? Ok. Incluso a veces los de segundo o tercer nivel les dicen que no comencemos el tratamiento empírico para antes, digamos, llegar y realizar la punción lumbar. Pero eso ahora depende, porque hay pacientes que ya llegan convulsionando y no le vas a dejar de dar un antibiótico. ¿Por qué?
puedes retrasar todavía. Muchas veces llega a un segundo o tercer nivel y no le hacen inmediatamente la función. Entonces, esa secuela que está dejando, o ese daño neuronal que se está haciendo, va a dejar secuelas. Entonces, en esos casos, sí está indicado iniciar este tratamiento empírico que les estoy indicando. No hace falta, tú obviamente ya tienes que colocar tu hoja de referencia, las dosis que le has colocado mientras canalizas ambulancia, mientras ves dónde lo vas a referir, tú ya puedes ir pasándole estas dosis. Porque esos medicamentos, sobre todo la cefotaxima, tal vez la banco no tenga, pero cefotaxima y ampicilina casi siempre hay en los primeros niveles. O lo puedes mandar a comprar y colocarlo de una vez. Ahora, si es un paciente que estás todavía en duda, que no está convulsionando, no hay mucho daño neuronal, pero sí ya está, ahí puedes darle chance solamente con mandar con una vía. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, en nuestros pacientes que están con meningitis, ¿qué tipo de solución colocamos en las hidrataciones? Fisiológica, Exactamente. ¿Por qué? porque hay daño neuronal. Hay edema cerebral, ¿cierto? Asociado a esto de la antibiótico-terapia, hay algunas literaturas que todavía mencionan que podemos darle antes del antibiótico la dexametasona, una dosis estándar. Y la mayoría, ¿por qué? ¿Qué previene la dexametasona? ¿O cuál es su efecto? Es antiinflamatorio. Entonces, generalmente, ¿ya? En esos casos puede dar. Hay algunos que ya no lo utilizan, pero se puede dar una dosis de dexametasona. ¿Cuánto es la dosis de dexametasona? 0.6 miligramos por kilo por litro, ¿no? Entonces puede dar todavía esa dosis. ¿Ok? Ya. Aparte de este tratamiento empírico, les estaba hablando del tratamiento preventivo. ¿Y a qué creen que yo me refiero cuando digo tratamiento preventivo? ¿A qué? Sí, pero eso ya es el tratamiento. Dentro de este tratamiento empírico yo solamente me estoy basando en lo que es el antibiótico, ¿no? Pero obviamente hay que tratar los síntomas asociados. Por ejemplo, si está con una convulsión, hay que colocarle diazepam. O en este caso, si es que está convulsionado en ese momento, podemos colocarle un diazepam. O si ha convulsionado, ya tenemos que impregnarlo con fenobarbital o fenitoína. Ya, ahora, si hay un desequilibrio hidroelectrolítico, hay que corregir eso. Si hay una acidosis, hay que corregir igual eso. Yo estoy tratando de simplificar el tratamiento más que todo en el pilar fundamental, que es el antibiótico, en el caso de la meningitis bacteriana. Ahora, si fuera una meningitis viral, ¿cuál es el tratamiento? Exacto, el tratamiento es sintomático, pero en algunos casos utilizamos el acitrovir. Sobre todo cuando ya tenemos un PCR, como les decía, que nos determine si es herpes, si es citomegalovirus o si es un virus de la pulmonía, algo relacionado a eso. ¿Ya? Entonces ahí sí utilizamos la dosis del acitrovir. Pero si no, muchas veces, como les decía, son benignos y pasan desapercibidos. ¿Ya? Entonces, el tratamiento preventivo, ¿a qué se refiere en la meningitis? ¿Qué estamos utilizando y qué siempre enfatizamos cuando hablamos de prevención? No, las vacunas. ¿Qué vacunas se utilizan o se colocan en el PAI que nos ayuden a prevenir alguna de esas meningitis por ciertos gérmenes que les he mencionado? ¿Cuál? Ya, la pentavalente, pero ¿qué germen nos puede ahí? Haemophilus influenzae del tipo B, ya, la pentavalente. Ya. ¿Qué más aparte de esa? ¿Qué otra cosa se pone? ¿La triple viral? No, bueno, el sarampión también puede producir la rubiola, pero es poco frecuente. Porque la viral, ¿cuál es? Sarampión, rubiola y parotiditis. La parotiditis podría ser, ya, está bien. ¿Qué más? ¿Otras? Es más para tuberculosis, ¿no?
directamente ya puede ser, pero otra más importante. ¿El meningococo? Pues sí, pero en nuestro esquema no lo tenemos. Lo tenemos solamente en la parte privada. No viene acá. En cambio, a diferencia de Brasil, ellos sí tienen la menestra en su esquema público de vacunas. En cambio, nosotros acá no tenemos, no entra dentro de nuestro esquema, pero sí tenemos igual expuesta en la parte pública, digo privada. Pero otra parte de la Neisseria meningitidis, les dije que había otro germen. ¿Cuál es el otro germen? Puede ser que el país no se acuerde. Aparte de la pentavalente, ¿qué más se pone? La neumocócica, el Streptococcus pneumoniae. Entonces, también está la neumocócica, ¿no? O antineumocócica, como le llaman, igual. Esas. Y también está la vacuna específica para la influenza, o sea, para el Haemophilus influenzae tipo B, ¿no? Entonces, que es dentro de la pentavalente. Entonces, esta es nuestra prevención. Por eso, sí o sí les tenía que hablar de las vacunas, porque sí lo tenemos accesible. Si bien han bajado los casos de meningitis por cualquiera de estos tipos de gérmenes, ha sido gracias a esto. Pero si ahora hay un repunte, ¿saben por qué? Es porque en la época del COVID, muchos esquemas no se han completado y estamos viendo ahora esas consecuencias. Por eso es importante que ustedes, como van a hacer atención primaria o que tienen familiares, igual niños, vean la importancia de la vacunación. Por eso es el PAI gratuito, por eso insistimos tanto, por eso la LICE van casa por casa, por todo eso. ¿Ya? Entonces, si yo les pido tratamiento preventivo en la meningitis, ustedes me tienen que hablar de las vacunas. ¿Ya? Y obviamente evitar los casos de contaminación, o sea, de exponerse, ¿no?, a los pacientes, todos los inmunodeprimidos, todo eso, pero fundamentalmente son las vacunas. Ahora, para finalizar, hablemos de las secuelas o complicaciones de las meningitis. Eso es la importancia de por qué tenemos que hacer un buen tratamiento, un buen diagnóstico para evitar llegar a qué. ¿Qué puede provocar una meningitis mal curada o mal diagnosticada? ¿Qué puede provocar? Hidrocefalia, ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué está continuo al cerebro? Sí, pero otra cosa, aparte cuando hay, digamos, daño neuronal, ¿qué puede haber igual? Trastorno psicomotriz. Ajá, ya, entonces tendría que haber parálisis cerebral infantil, ¿no? El PCI, que son los trastornos del desarrollo. Ya. ¿Qué más? Pueden provocar sordera, trastornos del lenguaje y obviamente entre las complicaciones más temibles es que sea la muerte, ¿no? Pero estas secuelas, si se ven, son secuelas que son ya que afectan no solamente al paciente, sino al entorno. Porque un paciente con parálisis cerebral, con hidrocefalia o sordera, ya va a ser un paciente dependiente de mamá, papá o familia, ¿no? Entonces ya es algo igual más económico, ahí hay un aspecto ahí, como le digo, social, que ya desequilibra la familia. Por lo tanto, por eso es importante la prevención. Pues esas dos cosas sí quería que ustedes lo vieran, lo analizaran, porque si es tan fácil llegar a cumplir el esquema, entonces con las mamás siempre hay que tratar de orientarles a que ese esquema se cumpla para prevenir y evitar todas las cosas. Y ustedes cuando ya hagan su año de provincia van a ver que hay niños todavía. Hoy en día hay niños con todas estas cosas. Secundaria, eso. O sea, ese mi bebé nació bien, le dio meningitis y ahora es así. Tiene miparesia o parálisis, algún trastorno, o también acá, también termina con convulsiones. No son epilépticos, pero hacen síndromes convulsivos.
convulsivos esporádicos y llegan a quedar con esas secuelas. Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? No, claro. Ya, entonces, relacionado a encefalitis, el cuadro clínico es muy similar, ¿ya? El tratamiento igual para todo. ¿Qué diferencia en el cuadro clínico de repente de una meningitis y una encefalitis? Como ya hay daño del parénquima neuronal o parénquima cerebral, ya a veces las convulsiones son más focalizadas, ¿ya? Son más, y el daño neurológico ya no solamente se basa en hacer convulsiones, sino ya hay toma del lazo. Ya ese paciente empieza a hacer descenso. ¿Ya? Entonces, en esos casos ya nosotros no solamente estamos pensando en una meningitis, sino en una encefalitis. Y cuando hay la combinación de las dos, ¿cómo se llama? Meningoencefalitis. Exactamente. ¿Ya? Entonces, esas diferencias tienen que saber. ¿Ok? Listo. Hasta acá terminamos. De meningitis tienen que saberlo todo lo que les he dado, porque todo es importante. Triada en el cuadro clínico, la diferencia entre el grupo etario, la etiología, vacunas y el tratamiento.